Gracias, hermanos. Qué bueno saludarlos, mis hermanos, los que ya están conectados. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje reflexivo que va en relación a nuestra oración, cómo entenderlo, pero también lo que implica en cuanto a nuestra responsabilidad doctrinal. Y quiero llevarles al Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 12 al versículo 13. Vamos a leer nada más. Vamos a leer unos 5 versículos, capítulo 12 al 15. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien vosotros el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Hermanos, quiero que pensemos un poco en estos pasajes de la palabra de Dios que tristemente han sido muchas veces mal interpretadas, a veces no por malicia, a veces no por
por querer hacer daño a la iglesia, a los hermanos o tener una mala doctrina, sino a veces por falta de comprensión bíblica, por falta de orden bíblico. Cuando muchos leen estos versículos bíblicos, cuando muchos leen literalmente el texto que dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él los hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Cuando uno piensa en este versículo conectado con el 13, de manera tan específica dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La interpretación muy lógica, hermanos, sería que cuando uno está leyendo estos versículos, uno piensa rápido en que lo que Jesús está diciendo es que si Jesús en el contexto acababa de sanar a Lázaro, acababa de hacer otras sanidades en el contexto de los evangelios y del evangelio de San Juan, acababa de alimentar a una multitud, alimentación física, uno dice, bueno, lo que está diciendo Jesús acá es que yo voy a hacer milagros mayores a lo que él hizo. Si Jesús hizo que se multiplicara el pan con esos pececillos del muchacho, si Jesús hizo a que se levantara Lázaro ya habiendo muerto 3 días, si Jesús hizo sanidades, hizo milagros, hizo prodigios, entonces lo que el texto está diciendo, según mi lógica, es que yo voy a hacer cosas mayores que esas. Y hermanos, esa es una interpretación no tan bíblica, porque al ver el trasfondo bíblico, nosotros nos damos cuenta que Jesús no se está refiriendo a lo que es el hacer milagros, ni sanidades, ni prodigios, sino se está refiriendo a nuestra responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión a través del discipulado, a través del evangelismo, orando por los perdidos, orando por los pecadores, presentándoles la sana doctrina del evangelio para los que oyen el evangelio, para que nosotros entendamos, hermanos, de que Jesús estaba tan preocupado por el mundo, para que el mundo no sea condenado. Hermanos, cuando vemos muchos textos de la palabra de Dios, podemos ver la preocupación de Jesús. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Vemos cómo la preocupación de Jesús estaba para formar líderes, para equipar líderes, para tener auténticos convertidos y para que cumplan su responsabilidad de discipulado, de evangelismo, de dar testimonio de su fe, de predicar una sana doctrina y que en realidad ellos puedan de manera tan especial presentar el evangelio tan claro para que el mundo, para que el hombre se dé cuenta que es pecaminoso por naturaleza y pueda convertirse al Dios Altísimo, porque el contexto de lo que está hablando es sobre la obra del Espíritu Santo que no los iba a dejar huérfanos a ellos, porque en el tiempo de Jesús y los discípulos, el Espíritu Santo y Jesús y los discípulos solo estaba con ellos. Pero cuando ya Jesús cumplió su tiempo de venir a morir, resucitar, estar a la diestra de Dios Padre, él rogó al Padre para que viniese el Consolador y que esto se cumplió en Pentecostés cuando vino el Consolador y lo primero que hicieron los discípulos, los apóstoles, lo primero que dice el contexto de Juan y el contexto de los evangelios, el contexto del libro de Hechos específicamente, habla que cuando vino el Espíritu Santo, hermanos, muchos creyeron en el evangelio, muchos se convirtieron en el evangelio. Cuando vemos nosotros la multitud que se convirtió en el ministerio del apóstol Pedro, nosotros podemos ver que dice como 3,000 a 5,000. Cuando vemos nosotros cómo Dios tocó el corazón de gente pagana, impía, de gente gentil, incluso de los mismos judíos, vemos, hermanos, que Jesús a esto se estaba refiriendo.
a orar por el mundo perdido que no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, reconociendo que son vil pecadores delante de Dios, para que Dios obre en sus corazones. Lastimosamente, hermanos, nosotros solo somos dados a ver el cascarón, a ver lo que está alrededor de cierta doctrina bíblica, que en este caso está la doctrina de la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y su obra, para que la iglesia haga la gran comisión y que la iglesia sea una iglesia de discípulos, para que cada miembro tenga su discípulo, para que cada quien testifique de Cristo, para que cada quien evangelice y hable de Cristo, para que cada quien en su tiempo de oración con Dios, el pedirle al Padre, lo que Jesús estaba pidiendo acá es que no quedaran huérfanos, para que siguiera obrando el poder del Espíritu Santo, así como obró en él, para que fueran alcanzados los perdidos, pero también para que el Espíritu Santo pudiera redarguir de pecado, de justicia y de juicio, empezando con sus discípulos, los apóstoles, discípulos, los que se convierten, para seguir llevando este evangelio que en la forma como lo presenta el libro de Hechos, en los primeros capítulos, nosotros podemos darnos cuenta, hermanos, cómo el Espíritu Santo se movió quebrantando los corazones de cientos, de miles, cómo muchos hombres se convirtieron al evangelio, judíos y gentiles, al leer el libro de Hechos. Dios estaba haciendo maravillas, milagros, sanidades, pero en su naturaleza espiritual más que en lo físico, para que nosotros tengamos cuidado en no cambiar lo temporal, la necesidad temporal del hombre, por la necesidad premiante que es el mensaje del evangelio, que es el mensaje de salvación, para que el hombre sea perdonado de sus delitos y pecados. La mala interpretación ha llevado a que la iglesia pierda mucho tiempo en dar prioridad a todas las necesidades temporales y físicas, y malinterpreta estos pasajes que está hablando San Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él los hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si lo tomáramos eso literal, miren, hermanos, que el mismo texto se pudiera contradecir, porque dice el que cree en mí. O sea que todo cristiano tendría que hacer mayores obras que la que hizo Jesús, que resucitó a Lázaro, que alimentó a más de 5,000 personas, que hizo maravillas y sanidades. Todo discípulo de Cristo haría eso, pero no es eso el énfasis. El énfasis es ser un fiel discípulo, ser un fiel cristiano. Alguien que ame a su Señor, guardando su palabra, guardando la sana doctrina, dando lugar a que el Espíritu Santo lo quebrante, lo redarguya, para que sea instrumento en las manos de Dios. Y algunos podrán pensar, pastor, pero ¿dónde puedo yo encontrar el pasaje que está hablando Juan capítulo 14, versículos 10 y 11? Porque dice, créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Y miren cómo dice el 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cualquiera que malinterprete este texto diría, bueno, entonces, pastor, yo quiero, si me está diciendo que yo pueda tener fe ahí, que pida lo que yo quiero, yo puedo pedirle a Dios 100 millones de dólares o 1,000 millones de dólares para que yo me salga de todos mis problemas. Pero esa es una mala interpretación de lo que está diciendo el contexto. Miremos lo que dice para entender la armonía que hay en el capítulo 14 y versículo 15, capítulo 15, capítulo 16, cómo está conectado este hilo de pensamiento que está a base de la gran comisión, a base de la obra del Espíritu Santo, a base de la responsabilidad de la iglesia, de amar a su Señor, de guardar su de poder testificar de que
el capítulo 15, 16 nos va ampliando para que nosotros podamos ver que no se está refiriendo a sanidades, ni a milagros, ni a prodigios, sino esa valentía, ese valor de testificar la gran comisión del evangelio de Jesucristo al mundo que está muerto en sus delitos y pecados, para que más hombres se conviertan en el evangelio. O sea que nuestra oración, abuelo que no está convertido todavía, te pido por mi abuela que no te conoce, te pido, Señor, por mis vecinos que no te conocen, te pido, Señor, por mis amigos que no te conocen, te pido, Señor, que tú me des palabras de tu evangelio para que yo les disipule, yo les enseñe. Te pido que me des la sana doctrina, Señor, para que yo no contradiga tu palabra, para presentar el hermoso evangelio, que me des esas palabras para que no contradiga tu palabra y que sea sana la palabra que se predique a estos hombres. Te pido, Señor, que esa sana doctrina impacte en la vida de ellos. Te pido, Señor, que mi vida esté siendo quebrantado por el poder del Espíritu Santo para que pueda hacer luz al mundo. Te pido, Señor, que yo tenga hambre de tu palabra, que yo ame tu palabra, así como amo tus mandamientos, así como yo te amo a ti, Señor. Por favor, te pido eso para mi vida, Señor, porque a eso se está refiriendo el texto, que mayores obras haréis. Se está refiriendo a sanidad, ni milagro, ni a prodigio. No se está refiriendo a eso. Lastimosamente, las malas interpretaciones, las de las necesidades temporales humanas han cegado a muchos pastores, muchos líderes que no logran entender que la enfermedad más terrible del mundo, la tristeza más terrible del mundo, hermano, tiene que ver con la confrontación del hombre con Dios en cuanto a su pecado. Confrontarlo a la luz de la palabra de Dios, que es un vil pecador. Y hermanos, cuando nosotros vemos acá, nosotros podemos ver capítulo 15, capítulo 16, podemos ver, hermanos, cómo esto se relaciona. Y podemos darnos cuenta lo que dice, versículo 10 por lo menos, nos da una idea para ampliar del tema que estamos tocando. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanecéis en mi amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, vuestro gozo sea cumplido. O sea, nuestro gozo, nuestro amor por el Señor está en relación a amar su palabra, amar sus mandamientos, para poder recordarnos a cada uno de nosotros que aquí el ejemplo perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y si Jesús hizo esto, hermanos, nosotros, por causa del Señor, si es necesario sufrir o morir por predicar el sano evangelio, pues no hay para dónde, hay que darle gloria al Señor. Entonces, podemos nosotros ver que el versículo 16 confirma estas ideas para ver que está hablando de salvación, de elección, de justificación, de ser quebrantado por el Espíritu Santo en el momento de la conversión, porque somos pecadores. Como lo dice el 16, capítulo 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra vez vuelve a conectar la idea que viene desde el capítulo 14. Todo lo que pidieras al Padre, pero su prioridad no es la sanidad, su prioridad no es la multiplicación de panes, milagros y prodigios. Su prioridad no es la sanidad temporal del cuerpo de un hombre, ni por más que tenga cáncer. Su prioridad es la enfermedad más terrible del hombre, que es el pecado. Y cuando nosotros vemos el capítulo 16, miren, hermanos, es tan interesante como el 12, el 14, 13, 15, 16 está conectado. Y miren cómo lo dice. Capítulo 16, versículo 8, 9, 10, para ir complementando la idea de todo este cuadro, para no malinterpretar los textos. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando el pueblo cristiano esté hablando de Cristo, testificando de Cristo, el Espíritu Santo se está moviendo para quebrantar el corazón de estos pecadores.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, cuando nosotros vemos cómo está conectado 14, 15, 16, nos vamos a dar cuenta entonces que lo que significa y todo lo que pidieres en mi nombre. Pedís todo lo que queráis. Tengamos cuidado, hermano, en no manipular la esencia del orden de las escrituras, porque nos metemos a problemas, hermanos, caemos al nivel religioso muy egoísta, muy humanista, que solo vemos el dolor físico del hombre, pero no el pecado que lo agobia espiritualmente, y el que está llamado para ver y velar, para orar por el mundo que está agobiando por sus pecados, que está muerto en sus delitos y pecados, es la iglesia. Lo que está enseñando la palabra de Dios es que nosotros podamos ver que la necesidad más terrible que hay es orar por el hijo, la hija, el nieto, el vecino, el abuelo, el tatarabuelo, si todavía lo tienen, que no está convertido. Esa es la necesidad premiante. Si se convierte 1, 2 o 5,000 o 5,000 o 10,000, eso ya está en las manos de Dios. Y Jesús es lo que estaba diciendo: mayores obras haréis que yo, mayores cosas haréis, refiriéndose que al proclamar el bendito evangelio tiene que llegar con poder, en el poder del Espíritu Santo, con el poder de su palabra, para no malinterpretar los textos y meter la lógica y entender que si Jesús está diciendo que mayores obras podemos hacer que las que él hizo, entonces él levantó a Lázaro, después de 3 días, él alimentó a 5,000, dio de qué comer a 5,000 hombres. Entonces nosotros tenemos que darle de qué comer a 10,000 hombres con un milagro sobrenatural. Entonces tenemos que levantar varios muertos ya después de haber fallecido más de 3 días. Eso no es la idea del texto. Y como hoy es nuestro culto de oración, miren cómo el Señor se expresa: y todo lo que pidieres, yo rogaré al Padre. Siempre en conexión con las peticiones y la oración de Jesús, pero en el orden correcto, para que la iglesia aprenda a ser responsables y no torcer el sentir del texto, para que nosotros, hermanos, podamos entender que ni aún en el tiempo del apóstol Pablo, ¿sabe qué decía el apóstol Pablo? Que él, ni aún teniendo el don de sanidad, ni aún con los dones de milagro, ni aún con eso, él sabía que eso iba a disminuir y iba a terminar. Y uno de los puntos que toca el apóstol Pablo es que él dice que uno de sus discípulos se enferma mucho. Hay que darle algo de medicina, que es el vino. Otra expresión del apóstol Pablo también lo utiliza de esta manera: de tus frecuentes dolores estomacales. Y cuando vemos que ni aún en el ministerio del apóstol Pablo la necesidad de sanidad temporal siempre ha existido, tenemos que entender, hermanos, que si bien es cierto, eso siempre va a existir mientras que el hombre esté sobre esta tierra, porque es consecuencia del pecado, la prioridad latente es que las mayores obras que nosotros vamos a hacer, lo que Jesús está diciendo es que cuando hablemos de Cristo, cuando testifiquemos de Cristo, cuando discipulemos a hombres que se conviertan a Cristo, cuando prediquemos la sana doctrina, cuando amemos su palabra, cuando guardemos sus mandamientos, cuando el Espíritu Santo nos quebrante de pecado, de justicia y de juicio, cuando eso es la prioridad de nuestra vida, es el momento en que Dios hace mayores obras en nosotros, porque estamos hablando del poder de su palabra y de su Santo Espíritu, que es proclamar el bendito evangelio. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.